una nueva conmemoración del nacimiento de este símbolo patrio por excelencia como es nuestra bandera. Vamos saludando al profesor Germán López, él es el presidente de la Asociación Cultural Belgraniana. Para tener este micro semanal lo convocamos. Profe, muchas gracias por atenderme, muy bienvenido. Buenas tardes, Mario, un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, estamos en la víspera, ¿no?, de un nuevo acto, de una nueva ceremonia, de una nueva celebración importante, ¿no?, con el Día de la Bandera. Sí, mañana a las 10 de la mañana es la convocatoria en la Plaza Manuel Belgrano, en Barrio San Vicente. Bueno, y ahí va a ser el acto, van a jurar los soldados del regimiento y van a prometer los estudiantes de diversas escuelas. Así que va a ser un acto muy interesante. Bien. ¿Habrá algún discurso también de parte de la asociación? Sí, por supuesto, mañana bueno. voy a dar el discurso, sí. Bien. La invitación entonces, la invitación queda abierta, profe, para las 10 estar ahí en... La invitación queda abierta para toda la comunidad. Sí. Cómo no. Va a ser un lindo momento. Profe, bueno, habíamos llegado en la recorrida semanal previa al 25 de mayo y vos nos habías dado una gran sorpresa, ¿no?, con respecto a lo ocurrido, que disiente mucho de algunas versiones, ¿no?, que uno ha ido recibiendo como oficiales incluso durante años, ¿no? Interesantísimo aquella alocución, así que, bueno, vos abrí el libro hoy para enseñarnos. Bueno, Mario, y habíamos hablado de todo un poco, y desde el punto de vista revisionista siempre, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad quisiera hablar de quiénes eran los chisperos. Habíamos mencionado a los chisperos. Sí. Ese grupo, aparentemente de civiles armados, ¿no?, que amedrentaban a los vecinos cuando fueron llamados al cabildo abierto. El acta del 21 de mayo de 1810 convocaba a la principal y más sana parte del vecindario, decía ese acta, ¿no es cierto? Recordemos que se habían repartido más de 600 invitaciones y solo pudieron votar 255. Este grupo tuvo mucho que ver en que los vecinos no se animasen a ir al cabildo, ¿no?, por miedo a ser violentados. Era una fuerza paramilitar, digamos. Y este era el grupo que, según Mitre, gritaba cabildo abierto, ¿no? Y el mismo Mitre dice que el proceso revolucionario vio surgir una nueva identidad. Dice, era la juventud que sin voz en los consejos obedecía al impulso de los directores del movimiento. Bueno, acá ya alcanzamos a ver que respondían a los líderes de la revolución, es decir, no eran jóvenes que se presentaban de manera espontánea, ¿no es cierto? Y agrega Mitre, dice, organizados los jóvenes bajo la denominación de chisperos, que se había hecho popular en esos días. Ellos eran los encargados de propagar el incendio revolucionario. Bueno, con esta afirmación Mitre ya tenía lo que quería, ¿no es cierto?, que era el pueblo en la calle propagando la revolución. Esa era la intención de esta interpretación. Sí. Recordemos que nosotros sostenemos que no hubo ningún pueblo en la calle. Pero Mitre cree ver en estos jóvenes al pueblo que difunde las ideas revolucionarias. Dice, constituyéndose en agentes oficiosos de la policía, transformándose en tribunos, eligiendo por campo de maniobra los cafés y los cuarteles. Así que estas supuestas masas populares estarían lideradas por estos tribunos de la plebe. Sigue Mitre diciendo, distinguíase entre ellos don Domingo Frey, de carácter impetuoso e expansivo, a propósito para caudillar grupos populares, y don Antonio Luis Beruti. Y acá aparece Frey y Beruti, los famosos y Beruti. Sí. Dice, Beruti verboso, lleno de petulancia, y animado por una chispa del fuego sagrado que iluminaba su fisonomía y calentaba su palabra. Frey era el agente popular de Belgrano. Es decir, según Mitre, Belgrano tenía su puntero político, podríamos decir. Claro, exactamente. ¿No es cierto?
y Beruti le respondía a Rodríguez Peña. Entonces lo que podemos ver y observar hasta acá es que esto de espontáneo no tenía nada, ¿cierto? El historiador Norberto Galasso, que al igual que Mitre quiere ver el pueblo en la calle, siendo una expresión ideológica totalmente diferente, la de Galasso, ¿cierto? Se da cuenta que el pueblo no está. Entonces lo soluciona de esta manera, dice: nosotros consideramos que el pueblo es el protagonista de la historia. Nos quedamos con el Mayo de Moreno y los chisperos. Entonces, bueno, ¿qué forma de hacer historia es esa, no? La historia no es lo que a mí me parece, Sí, o lo que a mí me gustaría que hubiese sucedido. Exacto, Las exacto. cosas sucedieron como sucedieron y el historiador debe encontrar la mejor metodología para llegar a la verdad. Claro. Ahí tenemos a French y Beruti como los presuntos repartidores de las escarapelas, ¿verdad, profe? Claro, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Claro. Podemos hacer una semblanza de lo que eran Está bien, está bien. Nosotros no andaban simplemente repartiendo escarapelas. Entonces, Galasso vincula a este grupo de chisperos a Moreno, que algunos lo reivindican a Moreno como el Newman de la revolución, ¿no? En otro programa vamos a hablar de quién era Moreno. Le vamos a dedicar también un programa. Bien, cómo no. Pero continuando entonces con los chisperos, dice: este grupo lo podemos encontrar bajo diferentes nombres, ¿no? Diferentes denominaciones. Algunos le llaman la Legión Infernal, a causa de que todos estaban bien armados y eran hombres predispuestos, hombres resueltos. También se los conocía como los manolos, o pueblo chaqueta. Esa era la denominación que tenían. Y encontramos también referencia a que los jóvenes que seguían a Beruti eran los chisperos, y los que seguían a French eran los manolos. O sea, bueno, esos son los nombres que tenían. En cuanto a la profesión que tenían, French era cartero de la administración. Era el único cartero, y Beruti era empleado subalterno de contaduría. Los dos eran empleados públicos. En cuanto a si era un grupo numeroso, no, bueno, acá los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fueron 600, de acuerdo al petitorio firmado el 25 de mayo, donde ambos firmaron, tanto French como Beruti, firmaban por mí y 600 más. Pero nadie pudo comprobar esto, ¿no es cierto? De ahí algunos consideran que eran 600. Otros dicen que fueron 300 personas, según afirmaba el mismo virrey Cisneros, decía esto, ¿no? Otros dicen que eran 50, pero esta era una versión de los funcionarios del virrey. Y el historiador José María Rosa dice que no pasaron de 2 o 3 docenas. Ese era todo el pueblo, ¿no es cierto? Bueno, varias de estas personas se incorporaron después de la Revolución al Regimiento de América, así se llamaba, conocido popularmente como Regimiento de la Estrella, ¿no? Porque llevaba una estrella en el brazo. Y esto fue creado por la primera junta, ¿no? En junio de 1810. Se supone que los chisperos que habían conformado el Regimiento América era mano de obra desocupada, proveniente de las reformas que había hecho Cisneros en 1809. Cisneros hace una serie de reformas en las milicias del virreinato y por lo menos los jefes de los chisperos provenían de esas reformas, ¿no? De 8.500 hombres aproximadamente que constituían las milicias en 1806-1807, en 1809 se había reducido a la mitad, así que ahí quedaba mano de obra desocupada. Y este era el caso de French y Beruti. En el caso de Beruti, generalmente se enseña que era un comerciante, ¿no? Y no se dice mucho más de él, pero era una persona preparada. Beruti se doctoró en Derecho en Salamanca y alcanzó el grado de teniente coronel en el regimiento de guardias de corps del rey. No participó en las invasiones inglesas, se supone que era partidario de Gran Bretaña, perteneció a la sociedad masónica. Los patriotas se habían alejado ya de esta sociedad, pero Beruti continuó y fue partícipe del plan de independencia de Belfort. Belfort también tenía un proyecto para independizar esta colonia, ¿cierto?
Y también facilitó la evasión del coronel Pack, un coronel que participó, inglés que participó de las dos invasiones. Trabajó con Hipólito Vieites en la redacción del periódico inglés La Estrella, fue nombrado teniente coronel del Regimiento América, era partidario de Moreno y opositor a Saavedra, y más tarde es incorporado al Ejército de los Andes como oficial de artillería, y posteriormente fue un ferviente unitario. Es decir que Peruti era agente inglés, era masón, periodista pro-británico, morenista y enemigo de todos los caudillos federales unitarios, de todos los caudillos federales, perdón, y por supuesto que posteriormente va a ser separado del Ejército de los Andes por orden de San Martín, ¿cierto? Con respecto a Domingo Freixo, este era un cartero y había participado en la lucha contra los ingleses en el combate de la Chacra de Paredes y fue nombrado teniente de húsaro. Después de la defensa de 1807 fue nombrado sargento mayor. A los pocos días de constituido el gobierno revolucionario fue nombrado teniente coronel del Regimiento América, ¿no? Y participó, y este es un dato interesante, de la ejecución de Liniers, el virrey, el ex virrey. Sí, sí. Fue elegido, Freixo fue elegido ahí por su carácter, no nadie quería fusilar el héroe de la Reconquista. Se necesitaba un hombre de las características de Freixo, que le diera el tiro de gracia. Fue esa una muerte innecesaria, ¿no? Ordenada por el Imperio Británico. Freixo se terminó peleando con Güemes, esto lo llevó al destierro, se amotinó contra Belgrano y fue después deportado por Corredor. Es decir que estos son dos personajes muy interesantes, ¿no? Sí, sí. Todo esto va indicando que ni Freixo ni Beruti eran civiles. Ambos eran exmilitares con el grado de jefes. Beruti lo había sido en España y Freixo había sido retirado del escuadrón de húsaros. Por eso, en 1810, los dos se encontraban trabajando como empleados públicos. La orden de fusilar a Liniers fue dada por Moreno. Liniers en ese momento era el personaje más importante del Río de la Plata. Y con su muerte comienza la tendencia jacobina dentro de la Junta, dentro de la primera Junta, promovida por Moreno, que básicamente se trataba de sembrar el terror. Ese fue el plan de operación. También le vamos a dedicar un programa al plan de operación, está Moreno y el plan de operación, para ver cómo fue esto. Y por qué tanto le llaman el Newman de la revolución, ¿cierto? Entonces, decíamos que esta era una muerte innecesaria. Primero porque Liniers ya estaba vencido y no representaba ningún peligro. Pero además, tenía la simpatía del pueblo. Esta vez sí del verdadero pueblo, el bajo pueblo que había luchado a sus órdenes contra los ingleses, ¿no? Todo el mundo lo respetaba. Y la pregunta es, ¿por qué Moreno ordenó fusilarlo entonces? Bueno, se sabe de la relación epistolar entre Moreno y Lord Stanford. Lord Stanford era el diplomático británico que se encontraba en la corte de los Braganzas en Brasil. Y desde allí ejercía toda su influencia política sobre algunos revolucionarios, ¿no? Entre ellos Mariano Moreno. ¿Y qué decía Lord Stanford en estas cartas? Le decía a Moreno: tenga bien de evitar, y hasta las más pequeñas, relaciones con los franceses y sus emisarios. ¿De qué lo acusaban a Liniers? De trabajar para los franceses. Se lo acusaba de haberse reunido con el marqués de Sassenay, enviado por Napoleón para influenciar en el virreinato. Bueno, sigue Franco diciendo. Y también con todos aquellos que prudentemente se sospechen que puedan tener conexiones con la Francia. Y muy particularmente deben apartar de sí a aquellos que han causado las desconfianzas generales. Y acá la alusión era directa a Santiago de Liniers, era muy clara, ¿no? Los ingleses pedían la cabeza de Liniers por ser el héroe de la Reconquista y jefe de la resistencia anti-inglesa en 1806-1807. Esto produjo el decreto del 28 de julio. En ese decreto Moreno ordena arcabucear a Liniers donde fuera pillado, ese era el término que utilizaba, con la finalidad de producir un escarmiento. Bueno,
el vínculo entre Moreno con Lord Stanford en relación al asesinato de Liniers quedó demostrado en la carta del 28 de agosto de 1810, donde Moreno habla sobre la necesidad de establecer nuevos vínculos y nuevas relaciones con la nación inglesa, y le adjunta una copia del decreto represivo del 28 de julio. Y agrega que con la rapidez con que se había solucionado el problema cordobés era prueba de la disposición para cerrar las puertas a las relaciones e intrigas de la Francia. La situación de nuestros negocios es muy crítica, dice Moreno, y nuestra íntima unión a los intereses de la Gran Bretaña exigen unas medidas eficaces que sofoquen en su raíz las injustas empresas de 4 hombres aturdidos, es decir, de Liniers y los 3 que lo seguían. Cuando Moreno escribía estas líneas, pensaba que ya la ejecución se había efectuado, pero todavía no se había efectuado, porque resulta que el coronel Francisco de Ocampo, que estaba a cargo de este grupo que había apresado a Liniers, no cumple la orden porque se niega a fusilarlo. Nadie quería fusilar a Liniers. Entonces envían a Castelli en calidad de comisario político, ¿no? Ahí son los términos utilizados en la Revolución Francesa, ¿no? Al modo jacobino, a fin de que cumpla con la palabra empeñada con Inglaterra. Entonces se refería a este compromiso que había llevado adelante Moreno. El 25 de agosto los prisioneros fueron llevados a un monte en Córdoba y allí los esperaba Castelli con 50 fusileros. Y este es un dato muy, muy importante, porque estos 50 fusileros no eran criollos, sino que eran todos ingleses, que habían quedado en el país después de las invasiones. Y este detalle ya lo había previsto Moreno, porque nadie lo quería matar. Ningún criollo lo andaba a matar, lo había luchado junto con el líder de la política, ¿no? Entonces, en ese lugar lo ejecutan en la provincia de Córdoba. ¿Qué va a decir Antonio Beruti? Antonio Beruti es el historiador que es descendiente de Beruti el Chispero, ¿no? Él dice que Beruti en sus memorias había dicho sobre ese suceso lo siguiente. Dice que Liniers fue un hombre a quien tanto se debía y fue tan amado. Solo Liniers tuvo tanto valor y espíritu, que hincado de rodillas recibió la muerte. La Junta determinó quitarle la vida en este lugar, porque de traerlos a esta capital hubiera todo el pueblo y tropas pedido por Liniers, y habría sido ocasión de una sublevación general. Sus prendas morales eran ejemplares, pues era un buen cristiano muy caritativo, desinteresado. Nunca en su mando hizo daño a persona alguna, pero no morirá su memoria en los corazones nobles y agradecidos de los buenos patricios de Buenos Aires. Padre de la patria, su memoria será eterna en Buenos Aires. Esto decía Beruti en su memoria, ¿no? Pero además fue muerto con saña, ¿no? El que lo apresa fue José María Urie, y era un joven oficial que tenía todos los vicios de la época, dicen los crónicas. Y acá hay una discusión si fue French o fue Urie quien le dio el tiro de gracia a Liniers. Tanto Castelli como Moreno eran partidarios de propagar el terror en la población. Y además fueron la mano de obra barata local, que como siempre tienen los imperios para llevar adelante su tropelía. Liniers había humillado al batallón británico de la Reconquista, y ese fue todo un crimen. Esto para Gran Bretaña era un delito imprescriptible. O sea, bueno, estos fueron los chisperos, ¿no?, que actuaron en la semana de mayo. Y acá lo que decíamos hoy, que lejos están el estereotipo que se construyó de que solo repartían caramelo, que tampoco lo hicieron. Lo que hicieron fue repartir el retrato de Fernando VII para ponerlo en el cintillo del sombrero, en señal de fidelidad, y las cintas no eran celestes ni blancas, sino que eran blancas, para colocarlas en el ojal de la chaqueta como muestra de unión entre españoles americanos y españoles europeos. ¿Y esto qué lo decía? Bueno, varias crónicas de la época, algunos periódicos registraron esto, pero también lo decía Manuel Beruti, el hermano del dirigente Chispero, que dice: para conocerse los partidarios se le han puesto una señal que era una cinta blanca
que pendía de un ojal de la casaca, señal de la unión que reinaba. Entonces, Mario, para finalizar, desmontar la historia oficial es un trabajo enorme, ¿no? Porque se ha tergiversado hasta los más mínimos detalles. French y Beruti no eran civiles, los dos habían sido militares y no andaban repartiendo cintitas celestes y blancas, sino que andaban, hoy podríamos decir, apretando gente, ¿cierto? Y en algunos casos, como French, asesinando gente como Alier. Contundente, profesor, como siempre uno se queda con la boca abierta realmente, y es tan noble este ejercicio de la memoria y de la historia, ¿no? Bien contada, bien reflejada. Te agradezco infinitamente este nuevo espacio, este envío de hoy. Quedaremos, por supuesto, atentos para la semana que viene, si Dios quiere, ya retomando los días habituales, y vuelta a la invitación para mañana a las 10, la convocatoria a toda la gente que pueda y quiera asistir para el acto en honor, para honrar a la bandera argentina en la Plaza Belgrano. Un abrazo grande, profe, gracias por estar. Gracias, Mario, un abrazo para vos y saludos a tu audiencia. Distribuidora Format. Venta